Cuando le pedía que se marchara, Elvis se iba sin decir nada. Era un muchacho muy cortés. En 1953, justo recién salido de la preparatoria, Elvis grabó su primera canción, en un estudio local. Se trataba de una prueba, una oportunidad de oír su voz. Un año después, el dueño del estudio, Sam Phillips, lo llamó para grabar dos canciones de blues con una pareja de músicos profesionales. Trabajaron durante horas, pero nada parecía embonar. Elvis estaba nervioso e inhibido. Casi al fin de la velada, aturdido por la fatiga, de pronto se soltó y empezó a brincar como niño por todas partes, en un momento de completo desfogue. Los músicos se le sumaron, la canción era cada vez más arrebatada y los ojos de Phillips se encendieron. Ahí había algo. Un mes más tarde, Elvis dio su primera función pública, en un parque al aire libre en Memphis. Estaba tan nervioso como lo había estado en la sesión de grabación, y tartamudeaba apenas cuando tenía que hablar. Pero en cuanto empezó a cantar, las palabras brotaron solas. La multitud reaccionó emocionada, llegando al clímax en ciertos momentos. Elvis no sabía qué pasaba. Al terminar la canción me acerqué al manager, diría después, y le pregunté qué había enloquecido al público. Me respondió: no sé, pero creo que se pone a gritar cada vez que sacudes la pierna izquierda. Sea lo que sea, no pares. Un sencillo grabado por Elvis en 1954 tuvo éxito. Poco después, vendía mucho ya. Subir al escenario lo llenaba de ansiedad y emoción, al grado de convertirlo en otro, como si estuviera poseído. He hablado con algunos cantantes y se ponen un poco nerviosos, pero dicen que los nervios como que se les calman cuando empiezan a cantar. A mí no. Es una especie de energía, algo parecido al sexo, tal vez. En los meses siguientes descubrió más gestos y sonidos, sacudidas de baile, una voz más trémula que enloquecían a las multitudes, en especial a las adolescentes. Un año después era el músico más popular de Estados Unidos. Sus conciertos eran sesiones de histeria colectiva. Elvis Presley tenía un lado oscuro, una vida secreta. Algunos la han atribuido a la muerte, al nacer, de su hermano gemelo. De joven reprimió mucho ese lado oscuro, que incluía toda clase de fantasías, a las que únicamente podía ceder cuando estaba solo, aunque su ropa poco convencional quizá haya sido también un síntoma de lo mismo. Cuando actuaba, no obstante, podía soltar esos demonios. Emergían como una peligrosa fuerza sexual. Espasmódico, andrógino, desinhibido, él era un hombre que cumplía extrañas fantasías ante el público. La audiencia sentía esto y se excitaba. Lo que daba carisma a Elvis no era un estilo y apariencia extravagantes, sino la electrizante expresión de su turbulencia interior. Una muchedumbre o grupo de cualquier tipo tiene una energía única. Justo bajo la superficie está el deseo, una constante excitación sexual que debe reprimirse, por ser socialmente inaceptable. Si tú posees la capacidad de despertar esos deseos, la multitud verá que tienes carisma. La clave es aprender a acceder a tu inconsciente, como hacía Elvis cuando se soltaba. Estás lleno de una agitación que parece proceder de una misteriosa fuente interna. Tu desinhibición invitará a otras personas a abrirse, lo que detonará una reacción en cadena. Su excitación te animará más aún. Las fantasías que saques a la superficie no necesariamente tienen que ser sexuales. Cualquier tabú social, cualquier cosa reprimida y con urgencia de una salida, será suficiente. Haz sentir esto en tus grabaciones, tus obras de arte, tus libros. La presión social mantiene tan reprimida a la gente que ésta se sentirá atraída por tu carisma antes siquiera de haberte conocido en persona. El Salvador. En marzo de 1917, el Parlamento de Rusia obligó a abdicar al soberano de la nación, el zar Nicolás, y estableció un gobierno provisional. Rusia estaba en ruinas. Su participación en la Primera Guerra Mundial había sido un desastre. El hambre se extendía por todos lados, el inmenso campo era presa del saqueo y el linchamiento, y los soldados desertaban en masa del ejército. Políticamente, el país estaba muy dividido. Las principales facciones eran la derecha, los socialdemócratas y los revolucionarios de izquierda, y cada uno de estos grupos estaba aquejado a su vez por la disensión. En medio de este caos llegó Vladimir Ilich Lenin, de 47 años de edad. Revolucionario marxista, líder del Partido Comunista Bolchevique, había sufrido un exilio de 12 años en Europa hasta que, reconociendo el caos que invadía a Rusia como la oportunidad que tanto había esperado, volvió deprisa a su país. Llamó entonces a suspender la participación en la guerra, y a una inmediata revolución socialista.
En las primeras semanas tras su arribo, nada habría podido parecer más ridículo. Como hombre, Lenin era poco impresionante, de baja estatura y facciones toscas. Además, había pasado años en Europa, aislado de su pueblo e inmerso en la lectura y las discusiones intelectuales. Más aún, su partido era pequeño, apenas un grupúsculo de la coalición de izquierda, con poca organización. Pocos lo tomaban en serio como líder nacional. Impertérrito, Lenin se puso a trabajar. En todas partes repetía el mismo mensaje simple. Poner fin a la guerra, establecer el régimen del proletariado, abolir la propiedad privada, redistribuir la riqueza. Exhausto por las interminables guerras políticas intestinas de la nación y la complejidad de sus problemas, el pueblo empezó a escuchar. Lenin era tan decidido, tan seguro. Nunca perdía la calma. En ásperos debates, simplemente demolía con su lógica cada argumento de los adversarios. A obreros y soldados les impresionaba su firmeza. Una vez, en medio de un disturbio en ciernes, asombró a su chofer saltando al estribo del auto y señalando el camino entre la multitud, con considerable riesgo personal. Cuando le decían que sus ideas no tenían nada que ver con la realidad, contestaba peor para la realidad. Junto a la seguridad mesiánica de Lenin en su causa, estaba su capacidad organizativa. Exiliado en Europa, su partido se había dispersado y menguado. Para mantenerlo unido, él había desarrollado grandes habilidades prácticas. Frente a una muchedumbre, era también un orador eficaz. Su discurso en el primer Congreso panruso de los soviets causó sensación revolución o gobierno burgués, proclamó, pero nada intermedio. Basta ya de los arreglos en que participaba la izquierda. En un momento en que otros políticos pugnaban desesperadamente por adaptarse a la crisis nacional, sin lograrlo del todo, Lenin era estable como una roca. Su prestigio aumentó, lo mismo que el número de miembros del partido bolchevique. Lo más sorprendente era el efecto de Lenin en los obreros, soldados y campesinos. Se dirigía a estos individuos comunes cada vez que se topaba con ellos en la calle, subido a una silla, los pulgares en las solapas, su discurso era una rara mezcla de ideología, aforismos campesinos y lemas revolucionarios. Ellos escuchaban, extasiados. Cuando Lenin murió, en 1924, 7 años después de haber abierto camino por sí solo a la Revolución de Octubre de 1917, que lo llevó vertiginosamente al poder junto con los bolcheviques, esos mismos rusos ordinarios se vistieron de luto. Le rindieron pleitesía en su tumba, donde su cuerpo fue preservado a la vista. Contaban historias de él, con lo que desarrollaron un conjunto de leyendas populares. A miles de niñas recién nacidas se les bautizó como Ninel, Lenin al revés. Este culto a Lenin asumió proporciones religiosas. Existe todo género de confusiones sobre el carisma, las que, paradójicamente, no hacen sino aumentar su mística. El carisma tiene poco que ver con una apariencia física atractiva o una personalidad brillante, cualidades que incitan un interés de corto plazo. En particular en tiempos difíciles, las personas no buscan diversión. Quieren seguridad, mejor y calidad de vida, cohesión social. Lo creas o no, un hombre o mujer de aspecto insulso pero con una visión clara, determinación y habilidades prácticas puede ser devastadoramente carismático, siempre y cuando esto vaya acompañado de cierto éxito. Nunca subestimes el poder del éxito en el acrecentamiento de tu aura. Pero en un mundo repleto de tramposos y contemporizadores cuya indecisión solo genera más desorden, un alma lúcida será un imán de atención, tendrá carisma. En el trato personal, o en un café en Zurich antes de la revolución, Lenin tenía escaso o nulo carisma. Su seguridad era atractiva, pero muchos consideraban irritante su estridencia. Obtuvo carisma cuando se le vio como el hombre que podía salvar al país. El carisma no es una cualidad misteriosa en ti, fuera de tu control. Es una ilusión a ojos de quienes ven en ti algo que ellos no tienen. Particularmente en tiempos difíciles, puedes aumentar esa ilusión con serenidad, resolución y un perspicaz sentido práctico. También es útil tener un mensaje seductoramente simple. Llamémosle síndrome del Salvador. Una vez que la gente imagina que puedes salvarla del caos, se enamorará de ti, como una persona que se arroja en brazos de su protector. Y el amor masivo equivale a carisma. ¿Cómo explicar si no, el amor que rusos ordinarios sentían por un hombre tan poco emotivo y emocionante como Vladimir Lenin? El gurú. De acuerdo con las creencias de la sociedad teosófica, cada 2000 años, más o menos, el espíritu del maestro universal, el señor Maitreya, habita el cuerpo de un ser humano. Primero fue Sri Krishna, nacido 2000 años antes de Cristo.
luego fue el propio Jesús, y a principios del siglo XX estaba prevista otra encarnación. Un día de 1909, el teósofo Charles Leah Beater vio a un chico en una playa de la India y tuvo una epifanía. Ese muchacho de 14 años, Jiddu Krishnamurti, sería el siguiente vehículo del Maestro Universal. A Leah Beater le impresionó la sencillez del muchacho, quien parecía carecer de la menor traza de egoísmo. Los miembros de la sociedad teosófica coincidieron con su evaluación y adoptaron a ese escuálido y desnutrido chico, cuyos maestros lo habían golpeado repetidamente por su estupidez. Lo alimentaron y vistieron, e iniciaron su instrucción espiritual. Ese desaliñado pilluelo se convirtió en un joven sumamente apuesto. En 1911, los teósofos formaron la Orden de la Estrella en Oriente, grupo destinado a preparar el camino para la llegada del Maestro Universal. Krishnamurti fue nombrado jefe de la orden. Se le llevó a Inglaterra, donde continuó su educación, y donde quiera que iba era mimado y venerado. Su aire de sencillez y satisfacción no podía menos que impresionar. Pronto Krishnamurti empezó a tener visiones. En 1922 declaró: he bebido de la fuente de la dicha y la eterna belleza. Estoy embriagado de Dios. En los años siguientes tuvo experiencias psíquicas que los teósofos interpretaron como visitas del Maestro Universal. Pero Krishnamurti había tenido en realidad un tipo diferente de revelación. La verdad del universo venía de dentro. Ningún dios, gurú ni dogma podrían hacer que uno la comprendiera. Él no era un dios ni mesías, sino un hombre como cualquiera. La veneración con que se le trataba le repugnaba. En 1929, para consternación de sus seguidores, disolvió la Orden de la Estrella y renunció a la Sociedad Teosófica. Krishnamurti se hizo filósofo entonces, decidido a difundir la verdad que había descubierto: que uno debe ser simple, quitar la pantalla del lenguaje y la experiencia pasada. Por estos medios, cualquiera puede alcanzar una satisfacción del tipo que Krishnamurti irradiaba. Los teósofos lo abandonaron, pero él tenía más seguidores que nunca. En California, donde pasaba gran parte de su tiempo, el interés en él rayaba en adoración. El poeta Robinson Jeffers aseguró que cada vez que Krishnamurti entraba a una sala, podía sentirse que un fulgor llenaba el espacio. El escritor Aldous Huxley lo conoció en Los Ángeles y cayó bajo su hechizo. Tras oírlo hablar, escribió: era como escuchar el discurso de Buda, el mismo poder, la misma autoridad intrínseca. Irradiaba iluminación. El actor John Barrymore le pidió hacer el papel de Buda en una película. Krishnamurti declinó cortésmente. Cuando visitó la India, manos salían de la multitud para tratar de tocarlo por la ventana del auto descubierto. La gente se postraba ante él. Asqueado por toda esta adoración, Krishnamurti se distanció cada vez más. Incluso hablaba de sí en tercera persona. De hecho, la capacidad para desprenderse del propio pasado y ver al mundo de otra manera formaba parte de su filosofía, pero una vez más el efecto fue contrario al esperado. El cariño y veneración que la gente sentía por él no nacían sino aumentar. Sus seguidores peleaban celosamente por muestras de su favor. Las mujeres en particular se enamoraban profundamente de él, aunque fue célibe toda la vida. Krishnamurti no deseaba ser gurú ni carismático, pero descubrió inadvertidamente una ley de la psicología humana que lo perturbó. La gente no quiere oír que tu poder procede de años de esfuerzo o disciplina. Prefiere pensar que proviene de tu personalidad, tu carácter, algo con lo que naciste. Y espera que la proximidad del gurú o carismático le transmita parte de ese poder. No quería tener que leer los libros de Krishnamurti, o pasar años practicando sus lecciones. Simplemente quería estar cerca de él, empaparse de su aura, oírlo hablar, sentir la luz que entraba a la sala con él. Krishnamurti defendía la sencillez como una forma de abrirse a la verdad, pero su propia sencillez no hacía más que permitir a la gente ver lo que quería en él, atribuyéndole poderes que él no solo negaba, sino que también ridiculizaba. Este es el efecto del gurú, y es sorprendentemente simple de crear. El aura que persigues en este caso no es la ardiente de la mayoría de los carismáticos, sino un aura de incandescencia, de iluminación. Una persona iluminada ha comprendido algo que le da satisfacción, y esta satisfacción resplandece. Esta es la apariencia que deseas. No necesitas nada ni a nadie, estás pleno. Las personas sienten natural atracción por quienes emiten felicidad.